Continuando con la siguiente clase del tema 4 maneras de representar una función, será la primera parte, dado que este tema lo expondré en distintas partes. En este tema vamos a ver una introducción de las funciones, dominio, rango, etcétera, ¿no? Y lo primero que puedo destacar son estos 3 puntos, que vamos a ver principalmente qué son las funciones, ¿no? Las funciones pueden ser representadas de diferentes modos, mediante una ecuación, mediante una tabla, con una gráfica o verbalmente en palabras. Si les pregunto en la tarea cuáles son las maneras en que podemos representar una función, pues me responden esto, ¿no? Otro punto importante es que la representación más natural y conveniente de muchas funciones es la gráfica, o sea, nos vamos a basar mucho en las gráficas para poder comprender y estudiar analíticamente las funciones, su dominio, su rango, etcétera. Entonces la gráfica es una manera visual en cómo nosotros podemos estudiar las funciones. Más adelante explicaré el concepto real de lo que es una función. Los objetivos fundamentales con los que trata el cálculo son funciones y sus gráficas, sus maneras de transformarlas y cómo combinarlas. Por ejemplo, aquí muestro tres gráficas, ¿no? Que nosotros estudiamos de manera general, ¿no? Por ejemplo, los electrocardiogramas, que estudian cómo se comporta el corazón. Aquí tenemos 2 grafiquitas de electrocardiograma. Te conectan aparatitos al cuerpo y ven cómo reacciona nuestro corazón, ¿no? Aquí podemos ver los detectores de mentira, por ejemplo. En los detectores de mentira, pues aparecen varias gráficas. ¿Por qué aparecen varias gráficas? Porque en los detectores de mentira, por ejemplo, te conectan en el dedo, en el brazo, en el cerebro, no sé. Y cada una de esas cosas va dando una distinta gráfica. En electrocardiograma te ponen en el corazón, en otra parte, en el pie, en los dedos de la mano. Cada una de esas cosas va a representar una gráfica. Otra gráfica que tenemos es que les muestro aquí es, por ejemplo, eh, un cómo estudian los sismos, ¿no? Dependiendo de la magnitud en cómo se mueva o se esté acelerando el piso, el suelo, el planeta, las placas tectónicas, esta varita va registrando cómo se va sintiendo el sismo, ¿no? Son gráficas de funciones de la vida cotidiana, ¿no? Eh, el primer cuestionamiento es cómo es que surgen las funciones, ¿no? Las funciones, de manera general, surgen de cuando una cantidad depende de otra, ¿sí? Cuando una cantidad depende de otra. Por ejemplo, dependiendo qué tan alto se mueva oscilatoriamente o trepitatoriamente un movimiento, va a arrojar otra cantidad, ¿no? Un poquito más adelante les mostraré la definición correcta y vamos a ir explayando esto de las funciones. Pero si les pregunto de manera burda cómo es que surgen las funciones, pues siempre van a surgir cuando una cantidad depende de otra. Bueno, no siempre. Eh, Va a haber casos donde cuando una cantidad depende de otra, no siempre eso es arroja una función. Lo veremos enseguida. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar tres ejemplos que los voy a poner con puntitos y va a terminar por acá. De cuando cantidades dependen de otras cantidades que hacen que surjan funciones. Por ejemplo, el área, que vamos a llamarlo como A mayúscula, de un círculo depende del radio, ¿sí? De su radio.
¿Por qué? Porque sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. La regla que relaciona el radio de un círculo con su área lo conocemos por la ecuación de área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, cada número positivo de radio tiene asociado un valor de área. Por lo tanto, decimos que el área es función de R. Por ejemplo, si yo quiero saber el área de un círculo que tiene radio 2, multiplicaría pi por 2 elevado al cuadrado, que sería 2 por 2, 4. 4 por pi me va a dar esa área. Entonces decimos que el área es función de R. ¿Por qué es función de R el área? Porque el área va a depender del valor que le asociemos a R. ¿Sí? Poco a poco iré explayando estos detalles. Aquí es como que un ejemplo burdo, ¿no? De por qué esto es una función. Es una función porque este número va a depender de esta variable. Otro ejemplo. La población humana del mundo, vamos a llamarla P mayúscula, depende del tiempo. En la siguiente tabla se dan algunas estimaciones que se calcularon de la población del mundo, que van a llamar esas estimaciones como PDT, a través del tiempo para ciertos años. Tengo esta tabla, ¿no? De acuerdo a los años, la población mundial fue, en este caso, incrementándose y está dada en millones. Para 1900 la población era de 1650 millones. Y llegamos al año, por ejemplo, de 1960, donde la población mundial era de 3020 millones de personas. De esta manera, decimos que la población en 1940, por ejemplo, la población en el año 1940 era de 2.300 millones de personas. De esta manera, para cada valor del tiempo, para cada uno de estos valores, existe un valor correspondiente. Y decimos que la población está en función del tiempo. Esta población de aquí está en función del año. Esta población de aquí está en función del año. Esta población de aquí está en función del año. Ahorita les estoy dando nada más ejemplos burdos. Poco a poco iré explayando más durante esta clase. Otro ejemplo. El costo para enviar una paquetería, un producto por una paquetería, digamos, de primera clase, depende de su peso. Cuando queremos mandar algo por estafeta, por FedEx, eh, depende cuánto nos van a cobrar, también de su tamaño, ¿no? Pero en este caso digamos que nada más va a depender del peso que tenga. El peso lo vamos a llamar como la variable P minúscula, en este caso. Aun cuando no existe una fórmula sencilla para relacionar el peso con el costo, la paquetería tiene una regla general, ¿no? Para determinar el costo, cuando se conoce P, cuando se conoce el peso. Entonces tienen como una tablita ellos, ¿no? Si pesa tanto, va a costar tanto. Si pesa 5 kilos, el costo va a ser de tanto, ¿no? Una cantidad depende de otra. Estoy hablando de manera general por ahorita. En cada uno de estos ejemplos que vimos, se describió una regla, ¿sí? Y esa regla era que dado un número, el radio del círculo me daba otro número, que era el área. Por ejemplo, aquí, si yo aquí tenía para el área de un círculo de radio 1, si el radio es 1, ¿cuánto me va a dar el área? 1 por 1, 1 por pi, que es 3.1415, un número irracional, digamos 3.14 nada más.
Si el radio es 1, como 1 por 1 me da 1 y 1 multiplicado por pi pues me da pi, el área va a ser pi. O sea, dependiendo del valor del radio que yo calcule aquí, es lo que me va a arrojar en el área. De esta manera, como dice aquí, dependiendo del número que yo le asocie al radio, es el valor que me va a dar en el área. De cada valor que yo le diera al tiempo, era la cantidad de población que iba a existir. O para la paquetería, dependiendo de cuánto pesara un producto, era el costo que me iba a costar enviarlo. Y entonces decimos que el segundo número está en función del primero. Por ejemplo, el área de un círculo está en función del radio. La población mundial estaba en función del tiempo. El costo de enviar un paquete está en función del peso del paquete. A eso se refiere aquí a que el segundo número está en función del primero. Pues bueno, aquí ya me voy a detener un poco para dar la definición formal de lo que es una función. Esto es la definición correcta. Una función f es una regla que asigna a cada número x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Lo voy a desarrollar poco a poco este concepto. Aquí lo importante es que la definición formal asocia nada más un elemento, ¿sí? O sea, dado una variable x no me puede dar dos valores. Si me da dos o más valores, o sea, más de un elemento, eso ya no es una función. Me voy a ir para ver un ejemplo, para que ya lo vayamos viendo, ¿no? Por lo general las funciones son gráficas, ¿no? En este caso, aquí yo les estoy mostrando una recta, ¿no? Una recta es una función. De hecho, esta recta vale menos 2.52x más 9.12x igual a 18. Es una ecuación de una recta. Bueno, pues esta recta es una función. ¿Por qué es una función? Porque para cada valor de x que yo le dé, nada más va a tener asociado exactamente un valor de y. Por ejemplo, cuando x vale 1, y va a valer perdón. Si yo le doy un valor a esta ecuación que está aquí, si yo le digo que x valga 1, y va a valer arriba de 2, ¿sí? No va a valer otro valor nunca cuando valga 1. Cuando x valga 9, la ecuación va a tener solamente un valor en y, ¿sí? Por eso esta recta decimos que es una función. Ejemplo de algo que no es una función, por ejemplo, una circunferencia no es una función. Hace rato yo les dije, estuve hablando de función que estaba asociada a un círculo, pero no estaba asociándolo a la ecuación del círculo, sino que la estaba asociando al área. Cuando yo aquí hablaba de que esto era una función, estaba hablando del área de un círculo, no de la ecuación de un círculo. En cambio, la ecuación de un círculo no es una función. ¿Por qué no es una función? Por esto. Porque, por ejemplo, cuando para esta voy a mostrar la ecuación que me arrojó aquí.
Para esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de este círculo, veo que yo tengo x y y, ¿no? Si yo a esta ecuación, por ejemplo, le doy el valor de 2, si x valiera 2, ¿cuánto va a valer y? Aquí me arroja dos valores para y. Me arroja. En este punto me va a arrojar aproximadamente 6.5, pero también el 2 toca a la ecuación en este punto de acá y también valdría 0.5. Entonces, para un valor asociado, 2 me da dos resultados. Me da 6.5 y me da 0.5. Entonces, esta circunferencia no es una función. Esto es una función porque siempre va a existir nada más para, por ejemplo, para x va a tener asociado nada más un valor de y, no otro. Por ejemplo, la función seno. Esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque, por ejemplo, cuando x valga 1, pum, nada más va a tener asociado un valor. Cuando x valga 1.5, va a tener asociado nada más 1. Cuando x valga 5, va a tener asociado menos 0.75. ¿Sí? Una parábola. Por ejemplo, una parábola. Esta parábola, por ejemplo. Esta parábola, para cuando x valga 0, nada más va a tener un valor de 1. Para cuando x valga 2, va a tener 1.75 aproximadamente. Pero una parábola como esta, por ejemplo, no es una función. ¿Por qué? Porque para cuando x valga 1 me va a arrojar este valor y me va a arrojar este valor. Otra manera, o la manera más... Una manera de visualizar cuando una gráfica es una función es hacerle correr una recta vertical. Si me voy a guiar, por ejemplo, en esta parábola vertical, si yo le hago pasar una recta vertical, veo que nada más la está tocando una vez. Si la toca una vez esa recta a esa parábola de acá arriba, es una función. Pero en cambio, ahora si me pongo o visualizo la parábola horizontal que tengo acá abajo, le hago esta prueba. Le hago correr una recta vertical y vean cómo la corta en dos partes a esa parábola horizontal. Si la corta en dos partes, en algún punto de todo el dominio, que ahorita vamos a ver el dominio, diríamos que no es una función. Entonces la definición formal es que para cada valor de x que le asociemos a una ecuación, por ejemplo, nada más debe estar asociado un elemento de f de x. En este caso f de x lo vamos a llamar como y, cuando estemos hablando de gráficas en un eje coordenado. Esta es la definición formal de qué cosa es una función y qué cosa no. Esta es la clave. Exactamente un elemento, nada más. Por lo común, consideramos funciones para las cuales los conjuntos A y B son conjuntos de números reales. En este curso vamos a hablar de
de los conjuntos de los números reales. No nos vamos a meter con los números imaginarios. El conjunto A se llama dominio de la función. Cuando estamos hablando de conjuntos en funciones, siempre vamos a tener dos conjuntos. El conjunto A, que va a ser el conjunto de los números X, y el conjunto B, que es el conjunto de todos los números Y. Entonces, el conjunto X es un conjunto y el conjunto de los números Y es otro conjunto. Al conjunto de todos los valores que puede tomar la X, que es desde menos infinito hasta el infinito, o sea, el 1 es un dominio, el 2 es un dominio, es un elemento del dominio, perdón, 3 es un elemento del dominio, 3.5, pi, 3.1416 es parte del dominio, es un elemento que hace parte del dominio. Y a los elementos del conjunto Y se les va a llamar rango. Entonces, el dominio son todos los números reales que están en el número, que están en el eje X. El número f de x es el valor de f en x y se lee f de x. El rango es el conjunto de todos los valores posibles de f de x. Repito, no se me confundan. El dominio son los valores en x. Punto. El rango son los valores de y. Para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, en esta función que tengo aquí, el dominio de esta función es el conjunto de los valores que esta función puede tomar. Dominio son las x. ¿Cuántas x? ¿Cuál es el conjunto de las x que tiene este conjunto de la función seno? Pues como es una función periódica que se repite tanto desde el menos infinito hasta el infinito, decimos que su dominio es todos los números reales. Pero el rango, que son los valores que puede tomar esta función en y, vemos que en y nunca hay, por ejemplo, el elemento 2 nunca está, no es parte de la función, por ejemplo, ni menos 2, ni menos 3, ni menos 4. Su rango o los valores que puede tomar en y van desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Entonces, el dominio son los valores que se puede tomar en x una función y el rango son los valores que puede tomar una función en y. En este caso, el dominio es todos los valores x, pero en y nada más puede ir desde menos 1 hasta 1. 0.5, menos 0.3, todos esos números, pero que nada más vayan desde menos 1 hasta 1. Ese es su rango y el dominio serían todos los valores de x. Una recta, por ejemplo, esta recta. ¿Cuál es su dominio? Bueno, su dominio sería cualquier valor que pueda tomar en x. Como vemos, si yo me alejo hasta el infinito, siempre va a haber valores para x. Y para y, también yo si me alejo y me alejo de esta recta, siempre veo que va a haber valores para y, 20, 30. Pero como esta recta se va hasta el infinito, siempre va a haber valores de y y siempre va a haber valores de x. Por lo tanto, el dominio de esta función, de esta recta, son todos los valores reales de x y en y también son todos los valores reales de y.
Repito, el dominio son los valores que puede tomar en X y el rango son los valores que puede tomar en Y una función. Ahora, ¿qué cosa es variable independiente y qué cosa es independiente? Otra cosa, perdón, el rango algunos autores también los manejan como imagen, ¿sí? Nada más, el dominio siempre creo que todos los autores lo manejan como dominio, pero el rango, o más bien la imagen es nada más un valor que toma la función en un punto X. Pero otro concepto que tenemos que ver es qué cosa es variable independiente y qué cosa es una variable dependiente. Lo leo y ahorita se los explico. Un símbolo que representa un número arbitrario en el dominio, o sea, en valores de X, de una función se llama variable independiente. Ok, entonces la variable independiente, primero que nada, está asociada al dominio, o sea, a los valores que puede tomar en X, pero es un símbolo. En cambio, la variable dependiente es un número que está en el rango. Ejemplo, bueno, del ejemplo que vi aquí atrás. Por ejemplo, de esta ecuación que me arroja el área de una circunferencia, ¿qué cosa es variable dependiente y qué cosa es variable independiente? Bueno, esto es variable dependiente y esto es variable independiente. ¿Por qué? Porque el área va a depender de esta variable que yo le dé de R. El área va a depender del R. Por lo tanto, R es independiente, no depende de lo que sea el área. Más bien el área es la variable independiente y R es el área es la variable dependiente porque va a depender del valor que yo le dé a R. En el costo, por ejemplo, para enviar, el costo de enviar un paquete es la variable dependiente porque va a depender del peso de el producto que vaya a enviar. Entonces C es la variable dependiente y P es la variable independiente. Continuando con eso, de qué cosa es la variable independiente y dependiente, les hice énfasis, la variable independiente es un símbolo, mientras que la variable dependiente es un número. ¿Por qué? Porque la variable independiente siempre, por lo general, la vamos a manejar como X, ¿sí? No va a ser como les digo, un número. Entonces, la variable independiente va a ser una variable que la vamos a llamar X y la variable que depende de esa variable va a ser un número, o sea, va a ser el resultado. Por eso acá, esto es la independiente, porque es un símbolo, R, el radio es un símbolo, y A es la dependiente porque me va a arrojar un número. Dependiendo del radio que yo ocupe, del radio que yo le dé como valor, me va a arrojar nada más un número. Continuando con las funciones. Resulta útil concebir una función como una máquina. Más bien podemos ver a las funciones también como una máquina. Véase la figura siguiente. ¿Sí? Esta. Digamos que la función es una máquina, ¿no? Una máquina donde le entran cosas y da resultados. Si X está en el dominio, ahorita les explico eso, si X está en el dominio de la función, entonces X puede entrar a la máquina, sí, pero si pertenece al dominio, ¿sale?
Si X pertenece al dominio, puede entrar en la máquina. Se acepta como una entrada y la máquina produce una salida. Ejemplo de eso. A ver, ¿cómo se los explico? Voy a poner la función de raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ¿cómo la escribo? Así. Ahí está. Y no la puedo escribir. Ahí está. La famosa raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de x. Es una función, por supuesto. ¿Qué les expliqué yo hace un momento? El dominio son los valores que puede tomar en x. Si nos fijamos en esta función, ¿qué valores puede tomar la x? ¿Puede tomar menos 5? No, ¿verdad? No existe esta función en valores negativos del dominio de los valores de x. No existe. Entonces, yo les dije hace un momento, las funciones las podemos tomar como máquinas. Si esta función es una máquina, la máquina de la raíz cuadrada de x, yo le puedo meter valores y me va a arrojar resultados. Digámoslo de esa manera. ¿Qué valores puede tomar en el dominio? Pues si yo me acerco aquí, veo que puede tomar desde 0 y así se va hasta el infinito. Entonces, si yo le quiero meter a esta función menos 1, la máquina no acepta ese valor de menos 1. No lo va a aceptar. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque no pertenece a su... La máquina no acepta esos valores negativos. ¿Qué máquina? La máquina de raíz cuadrada de x. Pero si yo le meto 0, pues me va a arrojar 0. Si yo le meto 1, me va a arrojar 1. Si yo le meto 2, me va a arrojar como que 1.4. Si yo le arrojo 3, me va a arrojar como que 1.7. ¿Sí ven? Y así. ¿Cuál es el rango de esta función? Si el dominio es desde 0 hasta el infinito, ¿cuál sería el rango? El rango, si ven, esta función no aparece en la parte negativa de y. Entonces sería desde 0 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque esta función siempre va creciendo hacia arriba. En alguna parte del infinito esa función va a ir creciendo y va a ir creciendo y siempre va a ir creciendo. Entonces su dominio es desde 0 hasta el infinito y su rango es desde 0 hasta el infinito. Pero esta máquina de raíz cuadrada de x no acepta valores negativos. Entonces por eso dice aquí, si x está en el dominio, o sea las funciones aceptan nada más valores que pertenezcan a su dominio. Entonces, si yo le meto un menos 1, no lo va a aceptar y no me va a arrojar salida. De hecho, no me va a arrojar salida porque no lo va a aceptar. Si yo le meto un 0 a la raíz cuadrada de x, sí me va a arrojar y me va a arrojar un 0 porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Si yo le meto un 1, me va a dar como resultado un 1. Si yo le meto un 9 a la entrada de la función de raíz cuadrada, si yo le meto un 9, me va a dar como resultado un 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Insisto, pero si yo le meto algo de su dominio que no pertenece a esta función, la máquina no lo va a aceptar y por lo tanto no me va a dar ni siquiera salida. De este modo podemos concebir al dominio como el conjunto de todas las entradas posibles. Entonces, si yo les pregunto en la tarea, ¿qué es el dominio de una función? Pues bueno, me van a decir, el dominio es el conjunto A, o sea, los valores de X. ¿Pero qué valores de X?
al conjunto de todas las entradas posibles en X. Y el rango, si yo les pregunto qué es el rango, pues el rango son los valores que puede tomar en Y, pero de que sean las salidas posibles, como esto. El dominio de esta función son desde 0 hasta el infinito y el rango es desde 0 hasta el infinito. Una recta horizontal, su dominio son todos los números reales porque va desde el menos infinito hasta el infinito. Y el rango también es desde menos infinito hasta el infinito. A ver, lo vuelvo a poner. Esta recta, su dominio tiene valores, tiene entradas negativas y tiene entradas positivas. Y las salidas que me va a arrojar, si ven, pues es desde menos infinito hasta el infinito en Y. Entonces, las funciones las podemos ver como máquinas que solamente va a recibir entradas que pertenezcan a su dominio. Y en función de eso, dependiendo de la función que tenga, me va a arrojar salidas. Ejemplo de esto, por ejemplo, las funciones programadas de una calculadora son buenos ejemplos de funciones como máquinas. Las calculadoras, la calculadora. Por ejemplo, la tecla raíz cuadrada de x es una de estas funciones. En su calculadora, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, le puse 9 como entrada a la función raíz cuadrada. ¿El 9 pertenece a la máquina de raíz cuadrada de x? Sí, porque si le dan igual, ¿qué resultado les va a obtener? Un 3. Pero si yo le meto a la máquina esta de raíz cuadrada a esa tecla un número negativo, por ejemplo, menos 1, ¿qué marca la calculadora? Error. Math error. ¿Por qué marca error? Porque no existe la raíz cuadrada para números negativos. El dominio de la función raíz cuadrada no acepta valores negativos de x, de la raíz de x. ¿Sí? Ok. Otra manera de representar una función, es mediante diagrama de flecha. Véase la imagen siguiente. Con flechitas podemos entender también que es una función. Ahora, vemos, cada flecha une un elemento. Recordemos la definición formal. Exactamente un elemento, les repito, si para un valor del dominio me da dos resultados en Y, no es función. ¿Ok? Entonces, cada flecha une un elemento del conjunto A con el elemento o resultado del conjunto B. La flecha indica que f de x está asociado con x y f de a está asociada con a, etc. Aquí tengo dos conjuntos de números, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene estos elementos, x y el elemento A. Y el conjunto B tiene los elementos f de x y f de a. Y las flechas son las funciones. Al elemento x nada más está asociado un elemento del conjunto B. El elemento A del primer conjunto nada más está asociado a un solo elemento del conjunto B. No es que esta A arroje f de x y al mismo tiempo arroje f de a. Si ocurriera eso, que este elemento tanto me da este resultado como también me da este resultado,
eso ya no es una función. En este caso sí es una función porque para cada elemento tiene asociado nada más un elemento. El conjunto A, el elemento A del conjunto A tiene asociado solamente un elemento f de A del conjunto P. El método más común para visualizar una función es su gráfica. F, que es la función, consta de todos los puntos x, y. F consta de todos los puntos x, y. Muy bien, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, esta función está hecha, está construida, digámoslo de esa manera, de puntos infinitos. ¿Sí? Vean el montón de puntitos, Y cada uno de esos puntitos, por ejemplo, voy a seleccionar este punto A, tiene asociado nada más 1.37 en X y 1.17 en Y. Y eso es verdad porque vean, si yo me bajo en X, aproximadamente está en 1.37 y en Y está en 1.17. Entonces la función es los puntos infinitos que pueden ser parte de esa función. Puntos infinitos, infinitos, infinitos. Este punto, por ejemplo, que sí pertenece a esta función es 3.53 en X asociado con 1.88 en Y. A eso se refiere esta parte. La coordenada de cualquier punto x, y de la gráfica es y es igual a f de x. No, perdón. Este estaba acá. El método más común es ver la gráfica. Y f, o sea, la función consta de todos los puntos infinitos que yo les mostré, por ejemplo, de esa función en especial, del plano coordenado, tal que decimos que y es igual a f de x. Por eso yo hace un rato les dije que bueno, no los quiero confundir. Y x está en el dominio de f. Claro, x está en el dominio de f. Este valor de aquí, 3.53, está en el dominio. No puedo obtener un x que sea negativo y que esté fuera de esta función. No, no puedo, no puedo. Los x nada más están en el dominio de esta función. La gráfica de una función f nos da una imagen útil del comportamiento o la historia de la vida de la función. O sea, ver la gráfica, ya voy a quitar este puntito. Ver la gráfica me da una imagen visual de cómo se comporta esta función. Nada más de ver la gráfica yo estoy viendo que que en cero empieza y conforme x va aumentando, y también va aumentando, pero no aumenta en la misma proporción. ¿Por qué no aumenta en la misma proporción? Porque cuando x vale 4, y vale 2, pero va aumentando. O sea, ver la gráfica me da ideas de que x aumenta más rápido de lo que aumenta y. Eso se refiere en ver cómo se comporta una función, ¿no? Y eso es gracias a la imagen o a la gráfica. Cuando vemos esto aquí, la gráfica es y igual a f de x, podemos leer el valor de f de x a partir de la gráfica. O sea,
Podemos leer el valor de f de x a partir de la gráfica como la altura, a ver, como la coordenada de cualquier punto. Vuelvo a poner un puntito para que cuál es su coordenada. Como la coordenada de cualquier punto, o sea, la coordenada es este punto que está dentro de la función es 1.4, 1.21. De la gráfica es bla bla bla, podemos leer el valor de f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me posiciono en 1.5, si yo me posiciono en 1.5, pongo una regla horizontal y veré que y me va a dar 1.23. Y me va a dar 1.23. Pero también lo pueden de ver el valor de f de x. Cuando hablen de f de x es el resultado, el número y. Si yo al ver la imagen quiero saber cuánto vale y o f de x cuando x vale tanto, pues lo hago con la gráfica. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale y cuando x vale 1, cuando x vale 1, y vale 1. Pongo una recta horizontal y veré que vale 1. Pero si yo quiero ver cuánto vale en 9, por ejemplo. Si yo quiero ver cuánto vale cuando x vale 9, me subo aquí y veo que vale 3. A partir de la gráfica como la altura. Entonces, lo puse en esta imagen para que quede más claro. Aquí tengo esta función. Esta no es la función raíz cuadrada de x, esta es otra función x, ¿no? Por ejemplo, en esta función, cuando x vale 1, yo cómo sé cuánto vale f de x o cuánto vale y. Pues nada más mido cuánto tiene de altura. A esto se refiere como la altura. Cuando x vale 2, mido con una regla cuánto vale la altura y ya sé cuánto es f de x. F de x es la coordenada en y. La gráfica, la gráfica también nos permite tener una imagen del dominio y del rango de la función sobre el eje x y sobre el eje y. Yo les dije hace un momento, el dominio está asociado a los valores en x y el rango está asociado a los valores de y, de funciones. Por ejemplo, esta función que está aquí, que es una función a trozos. ¿Por qué está a trozos? Porque empieza aquí nada más, tiene un puntito, vean, tiene un puntito y termina aquí, ya no continúa. Esta función de acá no tiene puntito, esto es una función continua. Pero a diferencia de esta función, tiene un puntito aquí, que quiere decir que aquí empieza, hace esta curva, llega aquí y aquí termina. Bueno, pues ver gráficamente a la función me da una idea de su dominio. Su dominio será como que la proyección. Si yo le pusiera una lámpara acá arriba y alumbrara, la sombra que me diera en el eje de las X, ese es su dominio. Y el rango sería, si yo pongo una lámpara de este lado y alumbro hacia acá, me va a dar esta sombra. Esta sombra en el eje Y es su rango. Repito, una función tiene dominio, que es las entradas, y tiene un rango, que son las salidas. Para cada elemento de este conjunto tiene asociado nada más un resultado. Vean, el dominio en esta función es mucho más amplio que el rango de esta función, pero sin embargo nada más tiene asociado este valor de aquí, nada más va a tener un valor asociado acá. El dominio son los elementos que pertenecen al conjunto de los valores x que pueden ser la entrada de la función, y el rango son los resultados de los elementos del conjunto que pertenecen o están en el eje y. Y ya con eso
terminamos la clase de presentación de función, dominio, rango, imagen, etc. Y vamos a ver 3 ejemplos sencillos para que también contesten en su tarea. El ejemplo 1. En la siguiente figura, esta figura de acá, se muestra la gráfica de una función. Esta función que está aquí. Me piden que encuentre los valores f de 1 y f de 5. Además me piden que cuál es el dominio y cuál es el rango. Primero, esta... A ver, voy a ponerla cuadrada para poder escribir. Ok. Primero voy a lo que me pidieron calcular. Me piden calcular f de 1. Perdón, déjenme quito lo rojo y lo negrito. Me piden calcular f de 1, aquí es igual. Otra cosa, esta tiene esta es un plano cartesiano, ¿no? Nada más que la imagen no lo trae como tal. Pero si ven aquí, tiene valores en X y valores en Y. Voy a dibujarle. A ver qué tal ando de pulso ahorita. Digamos que eso es una recta. Y esta es otra recta. ¿Sí? Ahí está. Mi eje coordenado. Aquí veo que hay un 1, por lo tanto aquí hay un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de X, ¿no? Y en Y tengo 0, 1, 2, 3, 4 y así, vaya. Ahí está mi eje coordenado. F de 1 va a ser el resultado que me da en Y cuando X vale 1. Cuando X vale 1, la función ¿qué valor toma en Y? La altura sería 1, 2, 3. Esta función en f, cuando x vale 1, me arroja un 3, la altura. 1, 2, 3. Y me piden también cuando vale, me piden f de 5. O sea, ¿cuál es el resultado de la función cuando x vale 5? Cuando x vale 5 es 1, 2, 3, 4, 5. Cuando es aquí, ¿qué valor toma en y? Para empezar toma un valor negativo. Pero como no lo puedo visualizar exactamente, en este caso no le voy a poner igual, porque lo voy a dejar aproximado, porque no corresponde exactamente a un valor el resultado que le voy a dar. Lo voy a dejar en aproximado. Cuando x vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí, y vale menos 0.5, 0.7, digamos. Menos 0.7. Ya tengo estas dos respuestas. Ahora me piden el dominio y el rango. El dominio son el conjunto de elementos que puede tomar en X. Le voy a poner el dominio de la función, o sea, el dominio de f, lo voy a poner así. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los valores que puede tomar en x. Vean, en x puede ir desde ya moví todo aquí. Ahí está.
El dominio son los valores que puede tomar en X. Puede ir desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero les voy a mostrar esta manera, porque se puede expresar el dominio de dos, tres formas. A ver, el dominio va desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo puedo decir que X va desde 0 hasta 7? Así mm, lo escribo y ahorita se los explico. Lo escribo y ahorita se los explico, repito, hasta 7. Esta es una manera en cómo pueden ustedes presentar el dominio, ¿sí? Profe, ¿por qué no puso nada más 1, 2, 3, así, 1, 2, 3? No, ¿por qué? Porque son infinitos números. Desde el 0 hasta el 1 hay infinitos números reales. 0, 0.1, 0.001, 0.0002, 0.09, 9587, 7.6, 6.5. Jamás terminarían de escribirlo. Entonces, una manera de poder escribir el dominio es de esta manera, porque estamos hablando de números reales. Entonces, es desde 0, incluyéndolo, por eso le puse el igual, hasta 7. Pero el 7 también lo incluye, por eso le puse el igual. Esa es una manera en que, si yo les pongo una tarea como esta, checan desde dónde va desde 0 hasta 7. Otra manera en que lo pueden expresar es con conjuntos. Lo escribo y ahorita se los explico. En este caso sería 0,7. Lo escribo. Otra manera en que me podrían escribir el dominio es de esta manera. Esta manera es de conjuntos. Desde... A ver, déjenme ver. Sí. Sí, sí, sí. Así lo pueden poner. Desde 0 hasta 7. Cuando vayamos en el ejercicio 3, les iré explicando las diferencias en cuándo utilizar paréntesis y cuándo utilizar corchetes. En este caso, como es desde un número que se incluye, o sea, el 0 es parte de la función, cuando un número se incluye, se pone corchetes. El 7 también en esta función sí, es parte de la, de la función, o sea, está incluido el 7. Cuando esté incluido se pone en corchete. Veremos un ejemplo más adelante donde lo use con paréntesis. Y ya está. Y me piden el rango. El rango de igual manera lo escriben de esa misma forma. El rango de la función sería los valores que puede tomar en Y. ¿Qué valores puede tomar en Y? ¿Qué valores puede tomar en Y esta función? Pues vean, si aquí está el 0, esto es menos 1 y este es menos 2. Va desde menos 2 hasta este valor, que es 1, 2, 3, 4. Entonces es desde menos 2, pero la Y hasta 4. Hasta 4. Desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y lo escriben en forma de conjunto, menos 2, 4 positivo. Ahí está, ya está el primer ejercicio. Van a hacer un ejercicio muy similar
en la tarea. Lo mismo, pero ahora para esta función. En la siguiente figura se muestra la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 1. El semestre pasado ustedes vieron geometría analítica, entonces ya deben de saber de manera rápida que esto es una recta. Esto es una recta porque es mx más b. Bueno, son cosas de geometría, pero ya aquí se ve, ¿no? La gráfica, esta función en rojo es 2x menos 1 y es una recta. Me piden que calcule f de 0 y f de 2. Entonces hago lo mismo para poder escribir a un ladito. Esto lo bajo por ahorita. Y copio estas cosas para ya no tardar tanto. Esto lo hago aquí. Ya quito estas cosas porque nada más lo puse porque no lo traía la imagen. Ok. Me piden que calcule f de 0. Me piden que calcule f de 2. No me sé el resultado. Bueno, f de 0 sería cuánto vale la función cuando x vale 0. Cuando x vale 0, la función vale menos 1. Por lo tanto, aquí el resultado sería menos 1. Y cuando f vale 2, 2 vale aproximadamente 3. Una manera de hacerlo exacto es, si yo ya tengo la ecuación, en este caso tengo la ecuación. A ver, en este caso yo no tenía la ecuación, nada más me dieron una gráfica y como no tenía la ecuación, me guié por la gráfica. Por eso en esta parte le puse aproximadamente, porque no sé cuánto sea aproximadamente. Cuando les den las ecuaciones, como en este caso si me dan la ecuación, sí lo puedo hacer de manera exacta. Y si yo no lo puedo ver por la gráfica, cuando f de 2, es que no sé si es 3 o el 2.7, no lo sé. Lo que hago es sustituyo aquí. Si x valiera 2, sería 2 por 4, perdón, 2 por 2, 4 menos 1, 3. ¿Sale? Y me piden el dominio y el rango. El dominio son qué valores puede tomar en x una recta. Siempre va a tener valores en x. A ver, ¿qué recta es? 2x menos 1. Lo voy a hacer acá para que y igual a 2x menos 1. Ahí está. Esta función, que es 2x menos 1, ¿qué dominio tiene? Siempre va a tener, si yo me alejo, vean, siempre va a tener valores para x. Si yo me alejo infinitamente, esta recta siempre va a tener valores en x. Y también va a tener siempre valores para y, tanto negativos como positivos, y en x siempre va a tener negativos y positivos. En este caso decimos, ya la voy a borrar, en este caso decimos que esta recta que tiene pendiente tiene dominio que va desde el menos infinito hasta el infinito. Otra manera en que la pueden presentar esto, ¿cuál es el dominio? Cuando el dominio es todo completo, lo pueden escribir como R. R significa cualquier número real. Si yo le pregunto cuál es el dominio de esta función, cualquier número real, profe. Entonces lo ponen como R.
o lo ponen desde menos infinito hasta infinito. Y también en forma de conjuntos lo pueden escribir como a ver, déjenme así. Ahorita les explico por qué lo puse de esta manera. Ok. Vean, el dominio aquí lo estoy poniendo de tres maneras. De esta manera, de esta manera y de esta manera. Son tres maneras. Y acá nada más les puse dos. Te lo puse así porque va desde el... Si ustedes me lo escriben así el dominio, está correcto. Porque va desde el menos infinito hasta el infinito. Si me lo quieren poner en forma de conjunto, a diferencia de acá que era un corchete, aquí yo lo puse como paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando en conjuntos de infinitos, siempre pónganlo con paréntesis, no con corchete. Porque el infinito pues es un infinito y es raro y se va hasta el infinito y siempre va a haber otro número atrás y otro número atrás y otro número atrás y otro número atrás. Entonces la manera correcta de representar aquí es, por ejemplo, con corchete porque ya no hay un número atrás de -2. Ya si yo me voy un número atrás de -2, ya ya no es parte del rango en este caso, o del cero, por ejemplo, en el dominio. Si yo me voy un numerito atrás del cero, ya la función ya no existe. Entonces, cuando ya no hay un número atrás o adelante, se cierra con corchetes. Cuando estemos hablando de infinitos, sí lo dejan abierto, así de con paréntesis, porque pues, son infinitos y siempre va a haber un número atrás. Y el infinito pues tiene otro número más infinito, más grande y otro número tanto para atrás como para adelante. Cuando hablen de infinitos en la nomenclatura de conjuntos lo ponen con paréntesis. Y también lo pueden poner así nada más R. ¿Por qué? Porque cualquier número real va a ser su dominio. Acá, ¿por qué no le puse R? Porque acá no. Porque el -1 es un número real, pero el -1 ya no pertenece a ese dominio, entonces no lo puedo poner de esa manera. De esta manera sí, de esta manera sí. Y el rango de esta función pues es la misma, porque como también va desde menos infinito hasta infinito en el rango, o sea, qué valores puede tomar en y, esta recta, qué valores puede tomar en y, puede tomar desde menos infinito hasta infinito, pero en vez de x aquí es y. Lo mismo, porque en este caso la recta que tiene pendiente sí tiene tanto dominio como rango infinito. Listo. La siguiente. En la siguiente figura se muestra la gráfica de una función g de x. La función, en este caso la maquinita, es x cuadrada. Entonces si yo me voy aquí y yo grafico esa cosa que se llama x cuadrada, pues veo que es una parábola. Ya lo vieron ustedes en geometría analítica el semestre pasado. Es una parábola. Y pues de hecho el ejercicio ya me lo está dando, ¿no? En la siguiente figura se muestra la función x cuadrada. Encuentre los valores de f de 0, f de 2 y f de 2.2. F de 0. ¿Cuánto va a valer y cuando x sea 0? 0 por 0, 0. Me va a dar 0. Luego me piden f de 2. Cuando x vale 2,
Híjole, por la gráfica no puedo saber, visualmente no puedo darme cuenta cuánto va a ser cuando x valga 2, entonces me voy a la fórmula. Cuando x vale 2, 2 por 2 me va a dar como resultado 4. Y me falta cuando f es 2.2. ¿Cuánto va a valer la función cuando x valga 2.2? Pues así muy difícilmente lo voy a ver gráficamente. Me voy a la ecuación y pongo 2.2 al cuadrado. Tomo mi calculadora. 2.2 elevado al cuadrado me da como resultado 4.84. 4.84. Ahí está. Y ya nada más me piden cuál es el dominio y cuál es el rango. Para esta función el dominio son los valores que puede tomar en x. ¿Qué valores puede tomar en x esta función, profe? Pues se ve que llega hasta 4 y menos 4. No, son todos los números reales. Porque si yo me alejo y me alejo y me alejo y me alejo de la parábola, siempre va a haber valores de x. Siempre va a haber valores de x. O sea, esta función acaba creciendo hasta el infinito y siempre va a tener valores en x. Entonces, ¿qué dominio tiene esta función? Todos los números x. Entonces el dominio va a ser desde menos infinito hasta infinito para x. Lo pongo así porque va desde menos infinito hasta infinito. Pongo paréntesis y puedo también escribir como r, o sea, porque también son todos los números reales. El rango aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque el rango me está hablando de los valores que puede tomar en y. En este caso, la parábola, esta parábola de y igual a x cuadrada, no toma valores de negativos. El 0 sí lo toma, el 0 sí lo toca, pero menos 1, menos 1.000.000, menos 0.5, los números negativos no los toca. Entonces, ¿desde dónde va el rango? Va desde 0 y se va a ir hasta el infinito. Entonces el rango va a ser desde 0 hasta el infinito. El 0 si lo incluye, por eso le puse el igual. Si no incluyera el 0, no le pondría el igual, nada más pondría menos. El menor que. Pero bueno, en este caso el 0 sí, sí es parte de la función. Y en conjuntos lo escribiría de la siguiente manera. Como el 0 sí lo incluye, lo pongo en corchete. Así. Desde 0 hasta el infinito. Y como el infinito siempre va con paréntesis. Pero pongo el 0 porque el 0 sí es parte de esta función. Y no lo puedo escribir r porque no son todos los números reales, porque los negativos no. Entonces, pues esa fue la primera clase para que viéramos dominio, rango, una definición formal de funciones. Creo que ya les quedó claro cómo escribirlo. Vimos cómo en algunos casos nada más son puros corchetes, en algunos casos son puros paréntesis, en algunos casos son corchetes y paréntesis, en algunos casos son todos los números reales, pero no todos los números reales para el rango, pero sí para el dominio, etcétera, etcétera. Van a hacer alguna actividad con esta clase. Gracias.